cubrió el turno de niñera de su compañera de cuarto y terminó enamorándose del papá de la niña, quien resultó ser millonario. María se sentó en el suelo de su pequeño apartamento, aguja en mano, remendando una correa rota de su vieja mochila de lona. A su alrededor, algunos víveres, solo lo básico, estaban regados por la alfombra. Contó el cambio una vez más y lo guardó en un frasco con la etiqueta servicios. El celular vibró. Era Brenda. María, no puedo respirar bien, creo que necesito ir a la clínica urgente. La voz de Brenda sonaba entrecortada, ronca y temblorosa. María se irguió de golpe, el corazón le dio un brinco. ¿Qué? ¿Estás sola? ¿Llamo a una ambulancia? No, creo que puedo manejarlo, pero por favor, ¿puedes ir tú a cuidar a la niña que cuido? Solo por unas horas. Se llama Alma. Su papá es algo intenso, pero María, de verdad estoy desesperada. María no lo pensó ni un segundo. Mándame la dirección. Ya voy para allá. Agarró su mochila recién cosida, se puso un suéter ligero, se recogió su cabello rubio en un chongo y salió al anochecer. El dolor en su espalda del turno en la taquería todavía le dolía, pero apenas lo notó. El viaje cruzando la ciudad la llevó a un vecindario que solo había visto en películas. Portones elegantes, arbustos esculpidos, casas con nombres en lugar de números. Cuando el taxi se detuvo frente a la residencia del señor del Valle, María se quedó sin aliento. Un portón de hierro enorme se alzaba frente a ella, protegiendo una mansión de piedra gris y ventanas altísimas. Era silenciosa, impecable, casi demasiado perfecta. Presionó el botón del intercomunicador. Hola, soy María. Estoy aquí por Alma, vengo en lugar de Brenda. Un zumbido respondió. El portón se abrió sin decir palabra. María entró, sujetando su mochila con fuerza. Caminó por la larga entrada, con el corazón latiéndole fuerte, no de miedo, sino por el peso irreal de donde estaba. Nunca en su vida había estado frente a algo tan majestuoso. Y sin embargo, en lugar de asombro, sintió algo distinto, pequeñez, temporalidad, como una visitante en el cuento de hadas de otra persona. En la puerta principal, una mujer vestida con uniforme negro la abrió con precisión casi robótica. Sígame. Dentro, el silencio era opresivo. No había música, ni risas, solo mármol pulido, candelabros inmensos y el eco de sus propios pasos. Los cuadros lo observaban desde las paredes. Todo olía ligeramente a limón y algo estéril. Se detuvieron frente a unas puertas dobles, detrás de las cuales una biblioteca bañada en luz dorada del atardecer se extendía imponente. En el suelo, cerca de la ventana, una niña de rizos oscuros estaba encorvada sobre un libro para colorear, con una crayola morada en la mano. En su cuello colgaba un relicario plateado que brillaba. Alma, dijo la mujer sin emoción. Ella es María. Va a quedarse contigo un rato. Alma no levantó la vista. La mujer se fue sin decir más. María se acercó despacio, arrodillándose a unos pasos de la niña. Hola, Alma. Soy María. Brenda es mi amiga. No se sintió bien hoy, así que vine yo en su lugar. Espero que esté bien contigo. Alma no respondió, su coloreado era feroz y apurado. María se sentó con las piernas cruzadas, cuidando no invadir. Traje unas historias, unas que me encantaban cuando tenía tu edad. Aún sin respuesta. María miró la hoja. Alma había dibujado un castillo enorme, pero en gris tormentoso y púrpura fuerte. No había sol, ni puertas, ni alegría. Conozco una historia sobre un castillo así, susurró María. Era grande y frío. No había risas, ni canciones. Solo una niña sola que había olvidado cómo hablar, no porque no pudiera,
sino porque su corazón se había quedado en silencio. La crayola se detuvo. Pero un día, alguien llegó. Tampoco hablaba mucho. Solo se sentó a su lado, sin pedir sonrisas, solo estando ahí. Y poco a poco, el corazón de la niña empezó a susurrar de nuevo. Alma levantó la vista solo por un momento. Sus ojos, demasiado viejos para tener 5 años, se encontraron con los de María, y luego se apartaron. Se llevó una mano al relicario. Antes de que María pudiera decir algo más, una voz cortó el aire como una navaja. ¿De verdad cree que los cuentos antes de dormir pueden reemplazar a terapeutas entrenados? María se volteó enseguida. Un hombre estaba en la entrada, alto, impecable, vestido con un traje azul marino. Su rostro era impenetrable. Su presencia llenaba la habitación con una frialdad aplastante. Yo, empezó María, solo intentaba que se sintiera un poco menos sola. Él dio unos pasos, con las manos en los bolsillos. No es la primera que lo intenta. Tampoco será la última. Pero Alma no responde a teatralidades. María se enderezó. No fue una teatralidad. Fue amabilidad. Sus ojos se posaron en Alma. La niña ahora miraba a María. La crayola, inmóvil. Él desvió la mirada. Cuídala. Nada más importa. Y se dio la vuelta, desapareciendo por el pasillo. María exhaló lentamente y volvió a sentarse junto a Alma. La niña metió la mano en la caja de colores y le entregó la crayola morada. María sonrió, con el corazón partiéndose y floreciendo al mismo tiempo. María regresó al día siguiente. Y al siguiente también. Brenda le había advertido que la familia del Valle cambiaba de niñeras como las estaciones, pero María nunca preguntó por qué. Simplemente llegaba puntual, con una sonrisa, y se sentaba sobre la alfombra junto a Alma con un libro o alguna manualidad tranquila. No forzaba conversaciones. No le preguntaba a Alma por su mamá, ni por la escuela, ni por la tristeza que le colgaba de los ojos como una sombra permanente. Solo leía cuentos, a veces con voces graciosas, y dibujaba animalitos torpes que hacían que los labios de Alma temblaran en una sonrisa contenida. Su lazo no se formó con palabras, sino con silencios compartidos. Cuando María notó que Alma miraba una mariposa por la ventana, dobló una de papel y la metió en su libro para colorear. Al día siguiente, Alma había hecho 2 más y las dejó sobre la mochila de María. A veces jugaban un juego suave, inventado, en el que María fingía ser una princesa torpe que se tropezaba con sus propios zapatos y se olvidaba de todas las reglas reales. Los hombros de Alma se sacudían con risas mudas. Y una vez, solo una vez, soltó una risita en voz alta. Un sonido ligero como alas que hizo que María se quedara inmóvil, con el corazón hinchado de una ternura imposible de nombrar. Sin que ella lo supiera, Joaquín del Valle a menudo observaba desde el pasillo. Nunca intervenía, nunca hablaba, solo miraba. Veía cómo Alma respondía a María de maneras que no había hecho en meses. No desde el hospital. No desde el funeral. No desde que su mundo se convirtió en un lugar de voces bajas y muchas puertas cerradas. María nunca notó al hombre en las sombras. Su atención estaba siempre en Alma. Le amarraba las agujetas, le limpiaba las manos pequeñas, y esperaba con paciencia cuando Alma necesitaba varios minutos para contestar una pregunta. Nunca se veía aburrida, nunca parecía querer estar en otro lugar. Una noche, después de que Alma se durmiera en el sillón con la cabeza recostada sobre las piernas de María, ella la cargó con ayuda de la señora Carmen, la ama de llaves. La acomodó en su cama, la cobijó suavemente y se quedó un momento, mirando cómo respiraba tranquila bajo la luz nocturna. Al salir, al pasar junto a la biblioteca en penumbra, notó una figura adentro. Joaquín estaba solo,
sentado en un sillón de cuero, con una copa intacta en la mano. Sobre sus piernas, un retrato enmarcado de una mujer de rasgos suaves y mirada cálida, claramente, la madre de Alma. Su expresión no era de lágrimas, sino de alguien que llevaba años conteniéndolas. María dudó, sin saber si marcharse en silencio o decir algo. Antes de decidir, él alzó la mirada. No hace falta que camines de puntitas, dijo, su voz más áspera de lo normal. Ella duerme profundo cuando se siente segura. María dio un paso, sin acercarse demasiado. Es una niña maravillosa. Él asintió despacio, con los ojos en la foto. Solía reírse todo el tiempo. Tenía la alegría de su madre. Y luego, dejó de hacerlo. Solo quedó el silencio. Entonces la miró directamente. No pareces intimidada por este lugar, ni por mí. La mayoría lo está. María sostuvo su mirada sin pestañear. Crecí en un lugar con muchas puertas cerradas y demasiadas reglas. Los orfanatos no son tan diferentes de las mansiones. Él alzó ligeramente las cejas. Y no, añadió ella en voz más baja, no te tengo miedo. ¿Por qué no? Preguntó él. Todos los demás ven a un viudo frío y roto, aferrado a su pasado. María lo observó por un largo momento antes de responder con sencillez. Yo veo a un padre que está intentando, aunque nadie más se lo reconozca. Por un instante, él no se movió. Luego, con un gesto suave, Joaquín colocó el marco de la foto boca abajo sobre la mesa, como dejando descansar al pasado. Fue un gesto pequeño, apenas visible. Una tarde, María abrió el refrigerador y lo encontró casi vacío. Sin leche, sin fruta. Solo un frasco de aceitunas y un pedazo de queso caro que Alma jamás tocaría. Desde la alfombra, Alma la miraba en silencio. Ya no hay leche, dijo, en voz muy baja. María se agachó a su lado. ¿Quieres un poco para tu cereal de mañana? Preguntó María. Alma asintió, abrazando con más fuerza a su conejito de peluche. Está bien, dijo María con una sonrisa. Vamos a arreglar eso. Garabateó una nota rápida en un post-it que sacó de su bolso, escribió salí a comprar leche, regreso en 20 y salió por la puerta lateral. La tiendita de la esquina estaba a solo 10 minutos caminando. María compró medio galón de leche orgánica, una cajita de fresas y unas barras de granola que a Alma le gustaban. No pensó dos veces en usar su propio dinero. No se trataba de quien debía pagar, se trataba de una niña que necesitaba desayunar. Cuando regresó, la señora Carmen ya había visto la nota y parecía levemente molesta. María se disculpó y colocó los víveres en el refrigerador sin hacer ruido. Nadie le dio las gracias. Nadie preguntó por qué lo había hecho. Esa noche, después de leerle un cuento a Alma hasta que se durmió y juntar sus cosas para irse, encontró un pequeño sobre blanco debajo de su bolso. Dentro había exactamente el monto que había gastado en la tienda, hasta el último centavo, y una nota corta en una caligrafía elegante. Esto es un reembolso, pero te debo mucho más que dinero. Gracias. No tenía nombre, ni firma, pero ella sabía que era de Joaquín. Al día siguiente, María llegó y encontró a Alma casi vibrando de emoción. Mi papi dijo que tenemos una sorpresa, susurró, jalando la mano de María con entusiasmo. La sorpresa estaba al fondo de la casa, en lo que antes era un solarium olvidado. Los sillones viejos y cortinas polvorientas habían desaparecido. En su lugar, un castillo en miniatura había sido instalado, con torrecillas, luces titilantes y cojines en forma de nubes. A un lado, una esquina de lectura con alfombras suaves y una canasta llena de cuentos de hadas. Al otro, un rincón de disfraces con pequeñas coronas y capas de terciopelo.
Todo el lugar olía a lavanda y pintura fresca. María parpadeó, incrédula. ¿Qué es este lugar? Alma sonrió radiante. Es nuestro castillo. Mi papi lo hizo para nosotras. Más tarde ese día, mientras María ayudaba a Alma a ponerse una capa brillante, recordó una conversación que habían tenido la semana anterior. Una charla tranquila, sobre una taza de té, donde le había contado a Joaquín que Alma había sido molestada en una cita de juegos por no tener mamá. María lo había dicho con cuidado, no como queja, sino como un deseo de que Alma pudiera sanar. Nunca esperó que algo cambiara. Pero ahora, aquí estaba ese espacio, un santuario que le decía a Alma que no le faltaba nada. Que la alegría podía construirse, que la magia todavía existía. María encontró a Joaquín de pie en la entrada, observándolas. ¿Usted hizo esto?, preguntó, con asombro en la voz. Él asintió una sola vez. Necesitaba un mundo donde pudiera ser la heroína, no la niña con un pedazo faltante. María tragó saliva, con un nudo en la garganta. Es hermoso. Él miró a Alma, girando en su capa, sus risitas llenando el techo alto de la habitación. Luego dijo, casi en un susurro. Solo volvió a creer en los cuentos, por ti. María le sostuvo la mirada. Por primera vez, no vio al empresario frío y reservado, sino a un hombre que recordaba cómo amar y estaba aprendiendo a mostrarlo otra vez. Todo comenzó con una tos. Pequeña, pero persistente. Alma se veía pálida durante la hora del cuento, su cabeza descansando con más peso de lo normal en el hombro de María, sus palabras más lentas de lo habitual. Para cuando la acostó esa noche, la niña ardía de fiebre. María se lo dijo a la señora Carmen, pero ella solo se encogió de hombros. El señor del Valle prefiere llamar al médico en la mañana. No le gusta molestar a nadie en la noche. María se quedó en shock. Tiene 6 años. Tiene fiebre de 39. Usted no es familia, respondió la ama de llaves con firmeza. Mejor no se meta donde no le toca. Pero María se metió. Colocó un paño frío sobre la frente de Alma, la convenció de tomar agua, se quedó a su lado toda la noche. Le tarareó canciones suaves, las mismas que su cuidadora en el orfanato le cantaba cuando no tenía a nadie. Le frotó la espalda con ternura cuando gemía entre sueños, y le leyó cuentos en voz bajita, aunque la garganta ya le ardía de cansancio. No notó el paso de las horas. Solo veía a la niña, frágil y vulnerable, aferrada a su conejito y susurrando mamá entre delirios de fiebre. El amanecer apenas asomaba cuando Joaquín las encontró. El personal nocturno lo había avisado, pero nadie esperaba ver lo que vio, María acurrucada junto a su hija en el suelo, envuelta en una cobija, con la mano apoyada sobre la de Alma. Sus ojos estaban medio cerrados, el rostro pálido por falta de sueño, pero su postura era firme, tranquila. La niña respiraba mejor, la fiebre había bajado. La habitación se llenó de una calidez silenciosa que Joaquín no había sentido en años. María se movió ligeramente y levantó la vista. Está mejor, susurró. La fiebre bajó como a las 4. Joaquín asintió. Gracias. Ella se puso de pie despacio, recogiendo sus cosas. Sé que me quedé más tiempo del que debía. Es solo que, no podía dejarla así. Joaquín caminó hacia la ventana. La luz del amanecer marcaba con claridad las líneas de cansancio en su rostro. Hiciste lo que nadie más en esta casa habría hecho. María se detuvo. Porque era lo correcto. Él se giró hacia ella y, con un leve gesto, le indicó que lo siguiera. Ven conmigo. Ella dudó, pero lo obedeció, caminando detrás de él por los pasillos silenciosos. Salieron al porche trasero cubierto, donde la primera luz pintaba el jardín con un tono dorado suave.
Una brisa movía los arbustos. Se sentía en paz. Joaquín se apoyó en la baranda. «¿Me recuerdas a mi esposa?» María parpadeó. «Eso no me lo esperaba. Era callada como tú. Ferozmente bondadosa. Solía decir que los niños no recuerdan lo que les compras, solo cómo los hiciste sentir seguros». María se unió a él junto a la baranda. «Parece una mujer extraordinaria». Lo era. Perderla, exhaló como si soltara años de dolor que nunca se había permitido, fue como perder el mapa de mi vida. Seguí trabajando, construyendo más, ganando más, pero no podía arreglar lo que se rompió. La miró de reojo. Y tenía miedo. Miedo de que Alma creciera conociendo solo niñeras y silencios. De que nunca sintiera lo que es el toque de una madre. María tragó saliva, el pecho apretado. «Yo no soy su madre». «No», dijo él con suavidad. «Pero le has dado algo que yo no pude». Calidez. Risa. La sensación de ser vista. Permanecieron en silencio, el viento jugando con el cabello de María. Entonces, con voz más baja, él murmuró: «Jamás imaginé que mi corazón pudiera volver a sentir algo». Ella se giró hacia él. Él la miró directo a los ojos. Hasta esa noche, el mundo se aquietó a su alrededor. Sin declaraciones ni pasión precipitada, solo la verdad cruda de dos almas que se habían encontrado. No a través del romance, sino del dolor del amor perdido y de la belleza del amor encontrado. Los días que siguieron no se parecían a nada que María hubiera vivido. La mansión, antes fría e imponente, se volvió algo más cercano a un hogar. Alma florecía bajo la calma y el cariño constante de María. Reía más, dormía mejor, dibujaba con colores vivos y esperanzadores. Un día, pegado en el refrigerador, había un dibujo hecho con crayones, 3 figuras de palitos, una alta con cabello castaño, una niña de rizos, y una mujer con un vestido amarillo. Sobre ellos, un sol brillante y las palabras: «Yo, papi y la señorita María en el parque». Ese domingo, fueron al parque, tal como decía el dibujo. Una semana después, Joaquín se acercó con una invitación. «Este sábado hay una gala benéfica aquí», dijo, con un tono un poco inseguro. «¿Considerarías venir?» «No como la niñera, como mi invitada». María dudó. «Yo, no tengo nada que ponerme». «Ya me ocupé de eso», respondió con suavidad. Cuando llegó el día, la esperaba un vestido azul marino en su habitación. Sencillo. Elegante. Perfectamente ella. María pasó los dedos por la tela, conteniendo la respiración. Hacía mucho que nadie pensaba que merecía algo hermoso. Esa noche, entró al salón de baile con una gracia tranquila. Joaquín se mantuvo cerca, su mano reposando suavemente en su espalda. La presentó como una querida amiga, con una voz llena de orgullo, no de vergüenza. Pero María sintió las miradas. «Ella es la niñera, ¿verdad?», susurró una mujer tras una copa de champán. «La huérfana, ¿no?», dijo otra, con una sonrisa burlona. «La verdad, es tierno. Él cree que la está rescatando. Ella seguro piensa que será la próxima señora del valle». María mantuvo la compostura, pero sus manos temblaban cuando se excusó. Encontró el baño, cerró la puerta y apoyó las palmas en el lavabo. Su reflejo la miraba, demasiado frágil para ese cuarto de diamantes y sonrisas pulidas. Quería irse. Pero en lugar de eso, se limpió los ojos, respiró hondo, y salió hacia el balcón. El aire de la noche era fresco. Se quedó en las sombras, el corazón todavía latiendo desordenado en su pecho. Joaquín la encontró minutos después. «Ahí estás», dijo. Luego,
al notar la tensión en su rostro. ¿Qué pasó? María no se giró. ¿Sabes qué? Él guardó silencio un instante. Luego, su voz cambió. Ya no era suave. Era firme. Protectora. Ellos no te conocen. Y la verdad, no me importa lo que piensen. Ella finalmente lo miró. Ellos creen que no pertenezco aquí, dijo con voz apenas firme. Él dio un paso más cerca. María, perteneces más que cualquiera aquí esta noche. Porque mientras ellos se preocupan por apariencias, tú te preocupas por las personas. Le devolviste la sonrisa a mi hija. Y a mí, me devolviste el alma. Hizo una pausa, su voz baja pero intensa. Que susurren lo que quieran. Yo te traje porque perteneces, con nosotras. María parpadeó. Las lágrimas amenazaban de nuevo, pero esta vez no eran de vergüenza, eran de algo completamente distinto. Él extendió la mano. Baila conmigo. Y por primera vez esa noche, ella no se sintió pequeña. María estaba ahora en el salón principal, donde la luz alguna vez bailaba entre los candelabros de cristal y los pisos brillantes. Ahora, todo era tenue y frío, estéril como una sala de juicio. El sol de la tarde se colaba por los ventanales altos, afilado e implacable. Las sombras se alargaban por las paredes como jueces silenciosos. Estaba sola en el centro. Nadie había dicho la palabra ladrona, pero estaba en todas partes. En los rostros, en los labios apretados del personal, en la postura rígida de la jefa de servicio, que sostenía una hoja con un inventario impreso. María no había robado nada. Lo sabía. Pero la verdad parecía importar menos que las suposiciones en una casa donde la riqueza exigía perfección, y los de afuera nunca eran del todo bienvenidos. Su voz era tranquila, pero le temblaba un poco en los bordes. Ni siquiera entré al cuarto donde estaba la joyería de la señora del Valle. No tengo idea de qué se llevaron. Silencio. María miró a las personas con quienes había trabajado durante semanas. La cocinera, a la que una vez ayudó a cargar bolsas del mercado. La camarera que le pidió consejo para ayudar a su hijo a leer mejor. El mayordomo que sonrió cuando ella le enseñó a Alma a hacer los cordones con orejitas de conejo. Ahora, todos la miraban como si ya no fuera real. O peor, como si nunca lo hubiera sido. Finalmente, sus ojos encontraron a Joaquín, de pie cerca de la chimenea. Su traje azul marino impecable como siempre, pero sus hombros lucían más pesados. Tenía las manos cerradas en puños a los lados. No la miraba. Joaquín, dijo ella en voz baja, casi con súplica. Diles. Diles que tú sabes que yo no haría algo así. Por un largo y doloroso momento, no dijo nada. Pero María vio su mandíbula tensarse. Sus ojos la miraron apenas, luego pasaron a Alma, y luego bajaron al suelo. Su pecho se expandió con una respiración que no podía soltar. Entonces ella lo entendió. No era crueldad. Ni siquiera era desconfianza. Era miedo. Tenía miedo de equivocarse. De hacer el ridículo frente a su personal. Miedo de lo que significaba confiar en alguien que venía de la nada. Y eso era peor que el enojo. Era traición, envuelta en cobardía. El silencio la aplastó como una ola. Parpadeó, tratando de respirar, de mantenerse firme. Ya veo, susurró, con la voz rota. Con los dedos temblorosos, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó el pequeño reloj que Alma le había regalado. Era de plástico, con una correa de unicornio y brillantina ya desgastada. Un regalo de una niña a otra, aunque les llevaran años de diferencia. Un símbolo de pertenencia. Lo desabrochó lentamente y lo colocó sobre la mesa,
como si fuera un recuerdo demasiado sagrado para llevárselo al exilio. Lo siento, dijo, con la voz más firme ahora. No porque haya hecho algo malo, sino porque creí que había encontrado un hogar aquí. Y con eso, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Sus pasos eran lentos, deliberados, dignos de alguien completamente destrozada. El silencio se rompió con un grito agudo detrás de ella. María. Pequeños pasos corrieron hacia ella. Apenas tuvo tiempo de girarse antes de que Alma se lanzara a sus brazos, sollozando desconsoladamente. No te vayas. No te vayas, lloraba la niña, aferrándose a su cuello. Tú no te llevaste nada. Eres la persona más buena del mundo. María se arrodilló, abrazándola con fuerza. Sus lágrimas se mezclaron con los rizos de Alma, y por un momento, el mundo se redujo al calor de una niña que sabía la verdad, cuando los adultos fallaban. Yo sé que me crees, mi amor, susurró. Y eso es lo único que importa. Detrás de ellas, los pasos volvieron a sonar. Joaquín había entrado por completo a la sala. Se detuvo a unos pasos, pálido, con las manos temblando. Alma se giró hacia él, furiosa y herida al mismo tiempo. ¿Por qué no dices nada, papi?, gritó. ¿Por qué solo estás ahí parado? Ella es nuestra María. Sus labios se entreabrieron, y por un instante, uno solo, María pensó que él por fin hablaría. Pero bajó la mirada. Desvió los ojos. Y no dijo nada. El rostro de Alma se desfiguró por el dolor. ¿Por qué no luchas por ella? La mano de Joaquín se cerró en un puño blanco a su costado. Sus ojos brillaban con lágrimas que no caían, pero aún así, ni una palabra. María besó la frente de Alma. Sé fuerte, sigue sonriendo, y siempre cree en tu corazón, sin importar lo que diga nadie. Y entonces, como si arrancara su alma de su propio cuerpo, María aflojó con suavidad los brazos de Alma de su cuello. La niña cayó al suelo, envuelta en sollozos, mientras María se levantaba y se alejaba. La espalda erguida. El rostro mojado. Las manos apretadas alrededor de la nada. El personal observó en silencio. Nadie se movió. En el umbral, María se detuvo. Giró apenas el rostro, lo justo para mirar hacia Joaquín. Él no se había movido, pero ahora la miraba. Sus ojos estaban llenos de culpa, de dolor, de arrepentimiento. Pero ya era demasiado tarde. María sintió una sola vez. No fue una despedida amarga, sino una de claridad. Luego abrió la puerta y salió a la noche. Afuera, el aire frío la golpeó como una verdad. Era cortante, limpio, y real. Se ajustó el abrigo contra el pecho y bajó los escalones de la mansión uno a uno, el eco de sus pasos retumbando en la piedra. ¿Alguna vez se atrevió a creer que el amor podía tender puentes sobre la clase, el dolor y el duelo? Pero ahora sabía que el amor sin valentía no es más que silencio. Y el silencio nunca ha protegido a nadie. Había pasado un mes desde que María salió de la vida de Joaquín del Valle. En ese tiempo, la mansión había regresado a su antiguo silencio, pero ya no se sentía elegante. Se sentía vacía. Como un teatro lujoso después de que los actores se han ido a casa. La risa de Alma, que antes rebotaba por los pasillos, se había desvanecido hasta convertirse en un murmullo. Aún sonreía, aún jugaba, pero una parte de ella se había cerrado, lentamente, sin ruido. Joaquín lo notaba. Lo notaba cada vez que ella se sentaba en silencio frente al castillo de juego, ahora cubierto de polvo. Cada vez que miraba sus dibujos y luego los guardaba. Cada vez que susurraba en sueños, señorita María. Y también notaba que ya no podía verse al espejo sin ver al hombre que dejó ir la bondad por miedo. Durante ese mes, Joaquín se sumergió en el trabajo,
juntas, planes de expansión, contratos. El imperio crecía, pero su alma se encogía. Porque nada de eso le devolvía a María. Y por las noches, en la quietud de su estudio, la culpa se deslizaba como una marea. No la protegí. Dejé que dudaran de ella. Dudé de ella yo mismo. Eventualmente, la culpa fue demasiado. Contrató a un investigador privado. No para encontrar a María, sino para encontrar la verdad. La verdad llegó en un sobre de Manila. El collar desaparecido había sido empeñado en una ciudad cercana, usando una identidad falsa. La culpable, una ex empleada doméstica, Graciela. Al confrontarla, confesó todo. Su motivo, celos, resentimiento y una creencia amarga de que María se estaba olvidando de su lugar. Joaquín miró el contenido del sobre largo rato. No habló. No gritó. Solo lo cerró y lo colocó sobre el escritorio, como una lápida marcando el momento en que falló a alguien que amaba. No bajó de su estudio por horas. Esa noche, se sentó en la cama de Alma después de arroparla. Ella era aún pequeña, aún dulce, pero más cautelosa ahora. Ella lo miró. Tú también piensas en ella, ¿verdad? Joaquín parpadeó. Sí. Mucho. Alma jugaba con el borde de su cobija. Ella no lo hizo, papi. Nunca tomó ese collar. Yo lo supe desde el principio. Lo sé, susurró Joaquín. Le tomó la mano con ternura. Debí decirlo ese día. Debí estar de su lado. Alma no respondió al principio. Luego, con voz suave. Creo que ella te habría perdonado, si le hubieras dicho la verdad. Joaquín desvió la mirada. Ella merecía más que mi silencio. Dejé que el miedo hablara por mí. Dejé que mi orgullo me congelara. Se puso de pie, y antes de irse, besó la frente de Alma. Si alguna vez la vuelvo a ver, dijo en voz baja, no dudaré. Diré todo lo que debí haber dicho. Y pelearé por ella. Por ti. Por la vida que casi dejamos ir. A la mañana siguiente, mientras leía el periódico, un pequeño titular en la esquina de la sección comunitaria le cortó el aliento. De niña sin hogar, a maestra de esperanza, María inaugura escuela gratuita para niños desfavorecidos. Y ahí estaba, en la foto. Frente a un edificio de ladrillo sencillo, rodeada de niños. Su cabello recogido, su vestido modesto, pero sus ojos, esos mismos ojos firmes y luminosos de los que se había enamorado, brillaban con propósito. El artículo contaba la historia de una joven que creció olvidada, pero que se negó a dejar que otros niños sintieran lo mismo. Hablaba de manos manchadas de tiza, de materiales de arte gratuitos, de meriendas caseras que ella misma horneaba. De cómo hacía que cada niño, sin importar de dónde viniera, se sintiera importante. Joaquín bajó el periódico lentamente. Su respiración se agitó. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No porque todo estuviera bien, sino porque, por fin, sabía hacia dónde correr. Joaquín leyó la nota 3 veces. Luego se levantó, caminó hasta el cuarto de Alma y le extendió el papel. Ella lo tomó, y al ver la imagen, soltó un suspiro entrecortado. ¿Es ella? Sí, dijo él con firmeza. Es hora de traerla de regreso a casa. Y esta vez, no permitiría que el silencio hablara por él. Esta vez, hablaría con el corazón. La luz de la mañana entraba suavemente por las ventanas del aula, pintando todo con tonos de miel y oro. María, como siempre, se movía entre los pequeños escritorios de madera con alegría tranquila, corrigiendo una letra torcida, desenredando una pulsera de amistad. Animando a una niña tímida a colorear fuera de las líneas. Era una mañana cualquiera,
hasta que la puerta crujió al abrirse. María apenas levantó la mirada, esperando a algún padre con retraso o voluntario, pero entonces se congeló a mitad de una frase, su voz atrapada en la garganta. Ahí, en el marco de la puerta, estaba Alma. Sola. Llevaba un vestido amarillo brillante, sus rizos amarrados con un listón rosado, y en sus manitas sostenía algo envuelto en tela, apretado contra el pecho. No dijo una palabra, solo sonrió y caminó hacia María, despacio, con intención. María se puso de pie. Las manos le temblaban. Alma. El salón enmudeció. Los niños sintieron que algo importante estaba ocurriendo. Los crayones se detuvieron. Las conversaciones se apagaron como velitas. Alma llegó hasta ella y la abrazó fuerte por la cintura. Te extrañé, susurró. Muchísimo. Antes de que María pudiera responder, otra sombra apareció en la puerta. Joaquín. Entró con paso firme, sin traje, sin armadura. Solo él, con una camisa sencilla, las mangas remangadas, y los ojos fijos en María como si ella fuera lo único que lo mantenía con los pies sobre la tierra. María contuvo el aliento. Por un momento, no pudo moverse. Ni siquiera parpadear. Joaquín avanzó lentamente entre los escritorios manchados de crayón y hojas de caligrafía arrugadas, hasta llegar a ella. Y entonces, sin decir nada, se arrodilló. Justo ahí, sobre la alfombra del aula, rodeado de zapatitos gastados, tableros de ortografía y la inocencia de la infancia. Se escucharon suspiros sorprendidos. Un niño murmuró. ¿Se va a casar con ella? Una niña chilló emocionada. Alguien aplaudió antes de tiempo. Joaquín sonrió apenas, luego desenvolvió el objeto que Alma sostenía. Era un pequeño anillo de madera tallada a mano, imperfecto y hermoso. Grabadas en la veta estaban las palabras, tu familia. No tengo diamantes, dijo Joaquín, con la voz rasposa. No tengo un discurso perfecto. Solo este anillo que Alma hizo, porque quería que dijera lo que sentimos. Levantó la mirada hacia María, con los ojos brillando por todo lo que nunca se atrevió a decir. Una vez me dijiste que no necesitabas grandeza, solo verdad. Te fallé cuando más importaba. Dejé que el miedo y el orgullo hablaran más fuerte que el amor. Y por eso, lo lamentaré cada día que respire. Le tomó la mano. Su voz, ahora más firme. Pero hoy vengo con lo único que me queda. Mi corazón, y una promesa. Hizo una pausa. María, ¿volverías a casa? No solo a una casa, sino con nosotras. A esta familia que nunca se sintió completa sin ti. El aula quedó en silencio. Luego, una palma se estrelló en otro aplauso. Después otra. Y de repente, el salón entero estalló en alegría. Niños saltando, aplaudiendo, girando alrededor de ellos como si el amor fuera un juego de recreo. María no se movía. Tenía las manos sobre la boca mientras las lágrimas le caían sin pudor. Miró a Alma, con esos ojos enormes llenos de esperanza. Luego miró a Joaquín, todavía arrodillado. No en perfección, sino en humildad. Ella sintió. Su voz fue apenas un susurro que rugía dentro de su pecho. Sí. Joaquín exhaló como si no hubiera respirado en un año. Alma gritó de alegría y abrazó a María, envolviéndolos a los dos. María deslizó el anillo de madera en su dedo, temblando al sentir el peso de todo lo que representaba. Y en ese pequeño salón, con olor a pegamento, lápices y galletas, el amor regresó. No vestido de seda. No bajo candelabros. Sino tallado en madera, cargado por manos pequeñas, y susurrado por una niña que una vez dejó de creer en la magia. Hasta que María llegó. Y ahora, María estaba en casa.
Gracias por acompañarnos en este viaje emocional de amor, pérdida y redención. La historia de María es un recordatorio de que la verdadera bondad nunca se apaga, que los corazones pueden sanar, y que la familia no siempre viene por la sangre, sino por quienes deciden quedarse, creer y amarte sin condiciones. Si esta historia tocó tu corazón, te hizo sonreír o soltar una lágrima, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a Historias que Sanan, un espacio para cuentos que curan el alma y abrigan el corazón. Compartimos historias que importan. Historias que nos recuerdan lo que significa ser humanos. Hasta la próxima. Sigue creyendo en las segundas oportunidades. Corazón Amarillo.